Cada día, 1 millón de personas cruzan legalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Cada año, el intercambio comercial entre ambos países supera los 720,000 millones de dólares. Son cifras asombrosas que reflejan una realidad ineludible. Pocas relaciones bilaterales en el mundo son tan estrechas y a la vez tan tensas. Con una frontera de más de 3.100 kilómetros compartidos y una interdependencia económica, demográfica y cultural enorme, muchos la consideran la relación bilateral más compleja del hemisferio occidental. A pesar de la cercanía, los choques de intereses son constantes. Temas cruciales: migración, narcotráfico, seguridad fronteriza, soberanía nacional y disputas comerciales han tensado la relación una y otra vez a lo largo de las décadas. En años recientes, la confianza mutua se ha deteriorado visiblemente. México, celoso de su soberanía, ha limitado la cooperación en materia de seguridad, mientras Washington presiona con exigencias en el combate al crimen organizado y el comercio. Incluso se han dado gestos diplomáticos sin precedentes que revelan la desconfianza actual. La pregunta inevitable es: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué está realmente en juego en esta relación bilateral tan compleja? En los próximos minutos, este análisis explorará los 4 ejes críticos que definen la relación y sus conflictos latentes: seguridad, soberanía, comercio y liderazgo político, para entender qué se disputa realmente entre México y Estados Unidos y por qué esta relación es vital para el futuro de ambos países. La frontera. Más que una línea. La frontera entre México y Estados Unidos no es solo una división territorial. Es una zona de contacto entre dos mundos, profundamente interconectados, pero históricamente en tensión. Una línea de más de 3.100 kilómetros que ha sido escenario de guerras, migraciones masivas, comercio incesante y cada vez más de políticas diseñadas para contener en lugar de conectar. Durante el siglo XIX, esa línea fue una cicatriz de guerra. Tras la invasión estadounidense de 1846 y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió más de la mitad de su territorio original. Desde entonces, la frontera ha sido símbolo de desequilibrio, de oportunidades para unos y de muros, literal y figuradamente, para otros. Pero también ha sido un espacio de colaboración. A mediados del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, ambos países implementaron el Programa Bracero, que permitió que más de 4 millones de mexicanos cruzaran legalmente para trabajar en los campos de Estados Unidos. Fue una muestra clara de cómo la frontera puede funcionar como un puente cuando los intereses se alinean. Sin embargo, en las últimas décadas, la narrativa dominante ha cambiado. La frontera es ahora una línea de contención, una zona vigilada, militarizada y politizada. Desde la construcción del muro fronterizo iniciado en los 90 hasta los drones y sensores térmicos actuales. Lo que antes era tierra de encuentro, ahora es zona de vigilancia. El enfoque migratorio de Washington se ha endurecido. Las políticas de tolerancia cero, como la separación de familias bajo la administración Trump o el programa Quédate en México, han tenido un impacto devastador en las comunidades fronterizas. Al mismo tiempo, México ha cedido en más de una ocasión al papel de muro humano, desplegando la Guardia Nacional en el sur del país para contener migrantes a petición de Estados Unidos. Mientras tanto, las ciudades binacionales, como Tijuana, San Diego o Ciudad Juárez, El Paso, siguen viviendo una paradoja diaria. Vínculos económicos intensos cruzan la frontera todos los días, mientras que las personas, especialmente las más vulnerables, se encuentran con un sistema hostil y lleno de obstáculos. La frontera, entonces, no es solo una línea geográfica, sino un espejo de la relación entre dos países que no pueden separarse, pero que tampoco terminan de confiar uno en el otro. Pocas cosas han tensado tanto la relación entre México y Estados Unidos como la guerra contra las drogas. Pero más que una guerra conjunta, ha sido un campo de batalla con responsabilidades cruzadas y confianza frágil. Estados Unidos consume, México transporta. Los laboratorios se esconden entre montañas o bodegas clandestinas. Los químicos llegan de Asia. Las rutas cruzan fronteras. Y el resultado es un mercado multimillonario que desborda las capacidades de ambos gobiernos. Durante décadas, Washington ha presionado a México para contener el flujo de estupefacientes hacia el norte. México, por su parte, ha señalado que el problema no solo está en los cargamentos que salen, sino en la demanda inagotable que entra.
En los últimos años, la tensión ha escalado. Legisladores estadounidenses, especialmente del ala conservadora, han propuesto designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esto implicaría acciones unilaterales, posibles intervenciones armadas y un quiebre con décadas de política bilateral. México lo ha dejado claro. Eso sería una agresión directa a su soberanía. Paralelamente, el gobierno mexicano ha restringido el margen de acción de agencias extranjeras. La DEA ya no opera con la libertad de antes. Las capturas conjuntas se han reducido. La cooperación en inteligencia se ha vuelto casi simbólica. Lo que antes fue el Plan Mérida, hoy es apenas un recuerdo. En su lugar está el entendimiento bicentenario, enfocado en prevención y desarrollo, pero sin la contundencia operativa que se requiere frente al crimen organizado cada vez más sofisticado. Los grupos criminales ya no son bandas locales, son estructuras transnacionales con redes en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Su poder se infiltra en instituciones, municipios y gobiernos. La cooperación en seguridad, entonces, ya no es estrategia, es diplomacia tensa. Y sin una visión común, lo que se multiplican son las víctimas y los conflictos políticos. Soberanía versus cooperación. El caso Ovidio Guzmán. Hay momentos que definen una relación bilateral, no por lo que se dice, sino por lo que se hace. Uno de esos momentos fue la captura y posterior extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Un caso que encendió alarmas en ambos lados de la frontera, pero por razones distintas. Para Estados Unidos se trataba de enviar un mensaje: nadie está por encima de la ley, y quien amenace su seguridad será perseguido, esté donde esté. La presión fue directa, la demanda de extradición llegó con un expediente detallado, la cooperación, se asumía, era automática. Pero para México el caso tocaba una fibra distinta, la soberanía nacional. Extraditar a un ciudadano mexicano sin una investigación completa en territorio nacional, sin transparencia en las condiciones y bajo presión mediática, no es cooperación, es subordinación. Cuando se concretó el traslado, lo que inquietó no fue el hecho en sí, sino lo que vino después. Versiones periodísticas en Estados Unidos sugirieron que agencias estadounidenses negociaron con miembros del grupo criminal para obtener información a cambio de beneficios. La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. Si esto es cierto, no solo se violó la confianza, se cruzaron límites inaceptables. Este episodio abrió un debate incómodo. ¿Hasta dónde puede ceder un país en nombre de la colaboración? ¿Puede un aliado actuar unilateralmente y esperar ser llamado socio? Ovidio no fue la excepción. Fue parte de un patrón. México como terreno operativo de EEUU, donde se actúa primero y se consulta después. Esa lógica fractura cualquier intento de agenda común. En ese contexto, la soberanía ya no es solo principio diplomático, es línea de defensa. Y la cooperación malentendida se convierte en imposición. El resultado no es eficacia, es desconfianza prolongada. Cuando se habla de la relación México-Estados Unidos, se suele pensar en seguridad o migración. Pero el corazón de esta conexión, y también de su fragilidad, es el comercio. México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China. Más de $1.500.000 cruzan la frontera cada minuto. Automóviles, maquinaria, productos agrícolas, electrónicos. Una economía entrelazada, pero asimétrica. Y en esa asimetría, Estados Unidos ha aprendido a usar el comercio como presión. En 2019, el entonces presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 5% a todos los productos mexicanos si el gobierno no detenía el flujo migratorio. No fue una negociación económica, fue un ultimátum político. México desplegó la Guardia Nacional y contuvo migrantes. Los aranceles no se aplicaron, pero el precedente quedó. Hoy, aunque el TEMEC prometía reglas claras, las disputas siguen. Por el maíz transgénico, las reglas de origen del sector automotriz o las políticas energéticas mexicanas, consideradas proteccionistas. Cualquiera de estas tensiones puede escalar a sanciones o paneles de controversia. Y en un contexto de elecciones, cadenas de suministro tensas y discursos nacionalistas, lo que parecía ser una relación estable puede volverse rehén del clima político. En el fondo, ambos países se necesitan. México para exportar, Estados Unidos para mantener abastecidas sus industrias y supermercados. Pero esa dependencia mutua solo funciona si hay respeto. Si el comercio se convierte en chantaje, la relación deja de ser estratégica y se vuelve volátil.
El papel de los líderes. Sheinbaum versus Trump. La política exterior no solo depende de tratados, depende, sobre todo, de las personas que los firman. Y hoy, la relación bilateral está marcada por dos líderes profundamente distintos, Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Sheinbaum, científica y gestora, apuesta por la institucionalidad, la autonomía, la diplomacia sobria. Busca mantener la cooperación pero sin ceder soberanía. Representa una continuidad del obradorismo, pero con un tono más técnico, menos confrontativo. Trump, por el contrario, entiende la política exterior como prolongación de su discurso interno. México ha sido su blanco favorito, por migración, por seguridad, por economía. Su narrativa no distingue entre aliados y amenazas, solo entre sumisión y resistencia. Y esa diferencia de estilos marca el tono. Mientras Sheinbaum busca equilibrios, Trump apuesta por la presión. Mientras México exige respeto, Estados Unidos exige resultados inmediatos. La asimetría política se traduce en desequilibrio diplomático. Peor aún, el contexto electoral en ambos países puede amplificar estas tensiones. Trump no necesita hechos para incendiar la relación, le basta un tuit. Sheinbaum, en cambio, necesita meses de diplomacia para contener el daño. El resultado, una relación bilateral al filo. Si Trump regresa al poder, México enfrentará una de sus pruebas diplomáticas más difíciles. Y si no hay estrategia, lo que está en juego no es solo la relación, sino la estabilidad de la región. Conclusión. Hacia un futuro compartido, México y Estados Unidos no son aliados naturales. Son vecinos forzados por la geografía, la historia y el interés. Unidos por el comercio, la migración y la seguridad. Separados por la narrativa política, la desconfianza y las decisiones unilaterales. Y sin embargo, el futuro de ambos está inevitablemente unido. Ninguno puede prosperar ignorando al otro. México no puede desarrollarse sin estabilidad en su frontera norte, y Estados Unidos no puede garantizar su seguridad sin una región vecina, fuerte y cooperativa. Los temas que hemos explorado, la frontera, la seguridad, el comercio, los liderazgos, no son temas aislados, son partes de una estructura más grande, el modelo de convivencia regional. Lo que está en juego no es solo un tratado o una política migratoria, es la forma en que dos potencias con historias desiguales pueden o no construir una relación madura. Porque la pregunta ya no es si habrá tensiones, la pregunta real es ¿cómo las enfrentamos? Sin romper lo poco que aún nos une.